encontré con Sánchez, Policía Nacional, no sé si es sargento, yo los rangos no lo manejo. Estaba el capitán Garavito y había un coronel. Concepción, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Y qué trato tan afable? ¿Qué atenciones? Entonces, porque yo siempre he dicho que el que va a un hospital, a una clínica, a un tribunal, a la policía, debe recibir, porque nadie vaya a vacacionar. El que va es porque está vinculado a un problema. Hay una situación. Y de verdad que tenía tiempo, porque no veía ese trato de esos oficiales, del sargento Sánchez, qué atenciones. Así que nuestro reconocimiento por esos agentes qué bueno que dignifican la Policía Nacional en esa dando soluciones y la atención, ese trato que nos dieron. Luz y buenas noches. Inmenso el placer, don Alex Domínguez, una vez más desde este espacio al extremo, poder saludar nuestros fieles televidentes, ya como anunciaba 210 años del natalicio de Juan Pablo Duarte, muchas situaciones fuera de la mano. Me imagino que le dio un soponcio al Juan Pablo Duarte una vez más. Muchas cosas que se están saliendo de control que deberían tomarse más, pero nosotros apostamos a que sí siga funcionando. Acompaño ese comentario suyo para que pase a ser el que teníamos pautado con lo de la policía, y sí, se está trabajando y se nota. Así es. Miren, en la mañana de hoy, levantarse con una fecha tan importante, de conmemorar, celebrar el natalicio, 210 años. Se levanta como con la alegría, ¿verdad?, de ese hombre que ciertamente fue el padre de la patria. Pero en la mañana, Víctor, ojalá tú pudieras buscar la transmisión que se hizo en vivo esta mañana de Tony con el pueblo, una jovencita que tuvo una participación y las palabras que ella usó de Juan Pablo Duarte. Me gustaría que Víctor, si es posible. Pero ¿por qué me sentí mal esta mañana? Porque la política no, pienso que con el tiempo podía irse adecentando esa mezquindad política, ese yo político, ese yoísmo, ese qué sé yo. Y lo penoso es que entonces vemos a los políticos, a las autoridades, hablar de Juan Pablo Duarte. Pero hacemos nosotros lo que él quiso o lo que él hizo. Qué penoso veía yo esta mañana que recibí la invitación de la alcaldía de La Romana, un acto muy bonito, mientras se desfilaba 3 o 4 colegios. No sé si no hubo una comunicación con la coronel de la DGC, porque no había un miembro de la DGC viabilizando el tránsito mientras esos estudiantes lo hacían. Tuvo que hacerlo los policías municipales y colaboradores del ayuntamiento. Pero ya 9:40, 10 de la mañana, viene el desfile amplio de la gobernación con todas las autoridades. ¡Qué bendita mezquindad por parte de las autoridades de la provincia de La Romana! Señor, es a Duarte. Y no confundamos busto con estatua, porque muchos le dicen a la estatua busto y a los bustos le dicen estatua. Juan Pablo Duarte tiene una estatua en el parque que lleva su nombre. ¿Por qué? Y aquí tengo la carta del sacrificio de Juan Pablo Duarte, que fue el 4 de febrero del año 1844 y se le llamó así la carta del sacrificio. Porque él le pedía a sus padres, a su madre, a sus hermanos, ya su padre fallecido, y en la condición que él estaba, le solicitó a su madre y hermanos que vendieran sus propiedades, utilizaran ese dinero para liberar de la cadena a su pueblo. Ofrendemos en aras de la patria. Y Juan Pablo decía, yo voy a trabajar, su papá, con ferretería, con asuntos de barco. Él dijo, yo me comprometo
a que eso que nuestro padre nos dejó no se pierda. Oye, ¿hasta dónde Duarte? O sea, ¿quién de nosotros va a pedir una herencia que la tenga y la va a poner en sacrificio en manos de un pueblo? No lo hacemos nadie. Pensamos en comprar un carro, empezar cosas. Y Duarte se desprende, le pide a su madre, le pide a su hermano, lo que mi padre me dejó, lo que ustedes puedan tener, vamos a salvar la República Dominicana porque yo quiero llegar a mi patria. Dios. Y aquí nadie ha reflexionado con eso. Que la bendita política, y una política mala, porque la política es una ciencia. Politiquería. Y esa politiquería el hombre la ha dañado. Qué lindo se viera esta mañana. Autoridades municipales, autoridades provinciales, del gobierno vi al doctor, Dios mío, se me escapa el nombre ahora, que pertenece al gobierno, la única persona que había ahí. Luego, la falta de responsabilidad por parte de los concejales de la Romana. Solamente estaba la presidenta del Consejo de la Romana, Botello. Estaba doña Orfelina Valdés, estaba Castro y Osvaldo Cruz Báez, de 13 regidores. De 13. Los demás no estuvieron. O sea, como que es una ¿Y de qué amor a la patria ustedes me pueden hablar? ¿Qué representante puede tener la Romana? Eso es vergonzoso. No solo el amor, Alex, el respeto a la patria. El respeto. Se quieren meter, y sobre todo Duarte, que pensó, o sea, Duarte creyó en los gobiernos locales. Por eso es que me dicen lo que dicen. Yo he apostado, que vi que cuando Abinader empezó a apoyar los ayuntamientos, en la historia política no se había visto el apoyo que Abinader le ha dado a los gobiernos locales. Porque no, los demás gobiernos le daban apoyo, pero si tú eras de mi partido. Abinader lo ha hecho con los 235 distritos municipales y lo ha hecho con los 158 municipios. En igualdad de condiciones, resolviendo aceras y contenes y la necesidad de matadero, asuntos. Entonces, eso es creer en los gobiernos locales. Pero esta mezquindad política de que yo no me puedo juntar con el alcalde, que el alcalde no se puede juntar con la gobernadora, entonces envía ese mensaje hacia la población, un mensaje que es pobre. Un mensaje que tiene que poner a reflexionar a las autoridades de esta ciudad. Y lleva usted 2 años haciendo ese reclamo de que a qué hora va a ser que las autoridades van a unificarse para actividades que tengan que ver con la nación. Van 2 Hoy años. estuvo el presidente en San Francisco, ahí estaba todo el mundo. El alcalde de San Francisco es del PLD. Pero aquí en la Romana no se puede. Y eso le están orientando mal a la gobernadora. Le están orientando mal al alcalde Tony Adames, y el de la parte de él tampoco se están de acuerdo. El que esté tratando de que en la fiesta patria estén divididos, están haciendo un daño. Y le están haciendo un daño a la juventud, porque entonces el discurso que puedan tirar las autoridades se cae con el criterio y el pensamiento de Juan Pablo Duarte. Qué pena, qué vergüenza. Ver esta mañana, repito, la alcaldía por un lado y luego la gobernación por otra. Pero entonces todas las autoridades, policía, el ayuntamiento fue Raiza Núñez en representación del general. Pero entonces en la de la gobernación estaban, yo vi fotos ahí con todos los, porque está hablando que es la principal autoridad. Y entonces los militares tienen miedo, porque no, entonces me pueden joder. No ver un agente de la DGC, repito, porque no sé si no lo solicitaron, no sé, pero no había uno. Mientras tanto, en la de la gobernación estaban todos, y esas son de las cosas que yo no las voy a tolerar, que yo no las puedo callar, hágala quien la haga, porque si estamos tratando de que tengamos una República Dominicana, como lo soñó Juan Pablo Duarte, lo que hizo de prenderse de su herencia, de sus bienes, de sacrificar a su madre, a su hermano, para depositar, para que hoy nosotros fuéramos libres, independientes. Es una vergüenza ver autoridades entonces hablando de Juan Pablo Duarte de manera dividida.
Si los muertos, por eso no creo de que los muertos sienten que el espíritu de Duarte hoy estuviera llorando. Porque cuando los mismos trinitarios trataron de dividir y engañarlo, y en su momento ofrecerle la presidencia, yo quiero un liderazgo, yo quiero una patria libre, yo no quiero puestos, yo no quiero nada. Y tú lo ves tirando discursos y hablando que se embotellan cosas de Duarte, o leen y buscan. Sin embargo, en la práctica no llevan. Porque si hubiese sido Duarte, estuviera la romana entera y el país unificado, como él lo logró hacerlo hasta el momento de su muerte. Entonces aquí deben de crear una comisión de efemérides patria que sea lo que organicen esa actividad. No se dejan. Para que entonces el ayuntamiento de la Romana, la gobernación provincial, el distrito escolar, se pongan de acuerdo. Y qué lindo un desfile. Un solo evento. La Romana llena de estudiantes de los centros educativos y todas las autoridades delante. ¿Qué mensaje se estaría dando? Pero los mismos estudiantes evalúan, ¿y por qué lo dividen? No, y organizarse también quizás entre los horarios, porque pasa con Villahermosa, muchas autoridades principales están aquí en la Romana que las necesitan también. Claro. Porque hoy sí vi muchos agentes de la DGC fue en ese desfile que hace Villahermosa. Entonces no puede ser. Muchos. No puede ser. Villahermosa lo hace excelente y que me informaron que se dio muy bonito. Sí, estaba muy bonito realmente. Me paré unos minutos. Tuve la información que fue muy bonito. La Romana quedó muy bien. Pero hubiese quedado mejor si estuvieran juntos dos autoridades, una electa y una representante del Poder Ejecutivo, como es la gobernadora Jacqueline Fernández. Con un futuro político promisorio. Una mujer que no tiene techo político para crecer, pero por mezquindades y a veces personas del entorno que no entienden el nivel del avance de la política, cómo ha evolucionado, entonces empiezan a crear una distribución. Y eso no es posible. Cuando llega el proceso de campaña, cada quien que salga a buscar su voto. Y el que mayor logre la aceptación del pueblo, ese va a ser. Pero no pueden dividir un país, no pueden dividir una provincia por asuntos políticos. Eso fue una vergüenza lo que se vio en el día de hoy. Que desfilaran de manera independiente, y así fue el año pasado. Pero eso pasó también en los gobiernos del PLD. Porque no fue este. No. Teodoro hacía su actividad, el otro lo hacía solo cuando no respondían a los intereses de uno. Y cuando se habla de Duarte, los intereses políticos, apetencias personales deben dejarse. O no hagan discurso, cállense. Porque ninguno tiene entonces moral para hablar de Juan Pablo Duarte, haciendo lo contrario a lo que quería el padre de la patria. Sumamente de acuerdo. Muy acertado el comentario y insistimos, no es la primera vez que se hace este reclamo. En diferentes actividades patrióticas siempre se nota esta división. Mire cómo que quisieron crear la controversia con el distrito escolar, con el asunto de... Hablando mentiras, hoy mismo le aclaré a un regidor. No, porque fue que el distrito se opuso, el distrito no se opuso. Sí, el distrito organizó. Sí, claro. Y lo dijimos aquí nosotros, claro, ¿verdad? Sí, claro. Porque es un desorden, un grupo de estudiantes que salen, supuesta marcha, pero no llegan a la marcha. El distrito, ¿qué está diciendo? Tenemos que saber los centros. Hoy el distrito le preguntan cuántos centros participaron y ellos van a decir. De una vez porque tienen un control. ¿A cuáles le dimos permiso? Sí. Pero los técnicos del ministerio del distrito escolar de aquí, me imagino que entonces estaban dando seguimiento. Ya terminaron, ya los alumnos tenían que llegar todos a su centro. Antes esas cosas se dejaban, los muchachos se quedaban en el parque, bailando. Ya se terminaba todo ese mismo día. Entonces, eso hay que reconocer esas medidas de Guillermo. Pero la misma política le gusta distorsionar. La oposición empieza a decir que no se quiere, que hoy mismo vaya yo en unos grupos. Lo que pasa es que yo decido a no hablar, porque cuando yo veo cosas como esas, no voy a perder mi tiempo contestando en grupo. Porque esa mezquindad política no va a permitir que nuestro país avance. Si lo hubiese hecho el PLD, cuando lo felicitan los PLDistas y esto lo critican. ¿Entiendes? Pero no, porque no es que son unos santos tampoco. Sí. Es que yo creo en que hay que adecentar la política. La política hay que cambiarla. No pensemos
Pensemos en el país primero. Y repito, en una fecha tan importante como esta, lo que ustedes leen de Juan Pablo Duarte, no lo lean. Reflexionenlo. Piensen, hagan ejercicio mental y pónganse en ese momento de lo que Juan Pablo Duarte vivió. Algo en práctica. Ponerlo en práctica. El espíritu de Duarte hoy sale. No está dado otra vez. Dice, De nuevo. Juan Pablo, ¿y para qué luché? Sí. ¿Por qué ofrendé mi vida? ¿Por qué sacrifiqué a mis amigos? ¿Por qué sacrifiqué a mi familia? Si los políticos de hoy no lo valoran. No, y ver un día entonces de hoy también, poner cada quien en sus fotos de diferentes redes la conmemoración. 210, fotos al lado de Duarte, el busto, la estatua y todo eso. No, porque es venderse. Sí, como yo le dije a usted, usted va a ver ahora en noviembre, diciembre, cómo usted va a ver las invitaciones que usted le va a llegar de políticos. Anuncie una cena. El vinito, la atención, porque quieren que entonces usted venga aquí en el programa a hablar que usted con ellos. Y yo a mí nadie con esa vaina me va a engañar ni me va a joder. No, ya usted sabe, ya todo en el pecho. Yo como en mi casa. Y de hecho me gusta la pipiota. La única cosa que yo no como es huevo. Pues nunca me ha gustado. Después yo el molondrón lo dejo por cualquier cara. O sea, yo tengo problemas. Ni exijo en mi casa que me guarden nada. Lo que en mi casa me guarden, eso yo me como. Nítido. O sea, yo no estoy pasando hambre para que nadie diga una cena, para yo tener que venir al otro día aquí a agradecerle. Eso no es verdad. Vamos a ver si nos dan los minutos, ¿verdad? Sí, usted tiene unas noticias que... Tengo noticias al extremo. Al extremo. Víctor, déjame ver. Si usted quiere... Hubo un asunto del Intran, del sindicato, déjame ver, que Charlie me envía. Dice que la Ruta A protesta en contra del director del Intran en La Romana. Me gustaría que, Víctor, si la tiene ahí, que no, por favor nos ayude. ¿Qué dicen? Bueno, eso parece ser de que hay una situación. Vamos, no, esto es lo de Duarte. ¡Ay, sí, por favor, Víctor, gracias! Dale audio aquí. Juan Pablo Duarte. Nací el 26 de enero del año 1813 y mis padres fueron Juan José Duarte y Manuela Díaz Jiménez. Wow. No me atreví a decirlo antes por no herir sus sentimientos, pero supongo que la decepción se le en mi rostro, porque sí, me siento decepcionado e impotente ante aquellos dominicanos que se hacen llamar patriotas, que solo piensan en ellos mismos, utilizando la patria para su propio interés. Tendré que narrar la historia como ningún historiador lo ha hecho, para recordarles todo el sacrificio y la sangre derramada por héroes valientes y para librar su nación. Yo tenía apenas 15 años cuando tuve mi primer problema con el capitán de aquel barco, el que me llevó a España. El hipócrita se atrevió a llamarme haitiano y que mi país es una vergüenza. Yo no merecía ser llamado así, y mucho menos que mi país es una vergüenza. Eso hirió lo más profundo de mis sentimientos. Luego de viajar, conocer otras culturas y desarrollar mis conocimientos, me di cuenta de lo que es la libertad. Que ser libre y soberano es maravilloso. Ahí formé la sociedad secreta, la Trinitaria, para instruir jóvenes acerca de ese derecho del que nos estaban privando. ¡Wow! ¡Qué gran noche! Yo no estuve ahí, en esa maravillosa noche, porque me habían exiliado de mi amado país. No, pero lo dijo todo. Me gustaría... Me siento ofendido. Sí, me gustaría que las autoridades de La Romana escucharan a esa niña. Al 27 de febrero, pues bueno, no va a haber para el año que viene. Para cualquier fecha patria. Vean esa niña, a ver si ustedes están haciendo lo correcto, lo que Juan Pablo Duarte quería. La Romana se merece autoridades unidas independientemente. Emiten ¿cómo se dice? A Santiago, imiten a Santiago. Ese consejo, Santiago es Santiago, y se dice que es la segunda capital, porque ahí los políticos salen, todos a buscar, a ganar. Y cuando ganan, entonces todos se unifican por el bien de Santiago, sin colores ni bandería. Aquí la mezquindad existe en los mismos partidos, al interno ganan,
¿Y por qué muchísimas obras en el gobierno pasado no llegaron? Porque si un ejemplo iba el gobernador, el otro la tumbaba porque no fue él que la consiguió. Claro, no la pero entonces iba el otro y así está pasando en este gobierno. Que muchos están torpedeando y donde va uno no ve el otro porque no se pueden juntar. No se pueden poner de acuerdo. Entonces, ¿cómo va a avanzar la romana? ¿Cómo tendremos una romana mejor? Y a mí me da pena, y termino con esto, porque la gobernadora tiene un gran potencial. Es una mujer incansable, trabajadora, le llega fácil a la gente, pero no permita que nadie la asesore mal. Hay actividades importantes que es obligatorio la presencia de la alcaldía de la Romana. La alcaldía de la Romana tiene que entender que hay actividades importantes que la gobernadora tiene que estar ahí sentada al lado del alcalde. Porque uno representa la provincia y otro el pueblo. Y no poner en disputa también a las instituciones, por ejemplo, como la Policía Nacional, el general. Qué bien se sentiría el general estar con todas las autoridades. Claro. ¿Por qué tener que mandar un representante a un lugar y otro según el claro. quien lo solicita? La DGC sin nadie ahí ese día, sin un representante hoy. En la calle, mientras estaban todos los demás ahí. Eso no es posible. El gobierno no se usa, los gobiernos no se usan para avasallar. Y por eso perdió al PLD. Porque llegaron un momento que se inquistaron en el poder y entendían que no iban a salir y que lo tenían todo. Que ya no miraban a lo que... Y hay una población que pasa factura. No cometan el mismo error del Partido de la Liberación Dominicana. Estamos próximos a unas elecciones. Y la población ha enseñado que da sorpresa y que ha aprendido a votar. La romana está por encima del partido político. La romana tiene que estar por encima de una alcaldía, tiene que estar por encima de una senaduría, de una diputación, de la gobernación. No puede ser que eso se siga repitiendo, de que todos los años divididos cada quien por su lado. ¿A qué van a la iglesia? Porque a veces coinciden en la iglesia. Ahí debe revoltearse Dios y darle un susto a todos. Porque no hay un perdón. Entonces en la iglesia se van a abrazar, pero no quieren saber y no lo abrace, porque por eso es que yo mismo no avanzo. A mí no, ¿por qué yo no me gusta salir en Año Nuevo? Para que no me estén abrazando. Si no pasamos todo el tiempo juntos. No, y que hay gente que tú sabes que tú lo vas a abrazar y que no es sincero. Entonces yo no soy hipócrita. Yo si le doy un abrazo a una gente o le digo algo, un afecto, es porque a mí me sale. ¿Qué me importa a mí ese coronel de ahí de San Carlos? Ese sargento, esa cosa. O sea, cuando digo que me importa en el sentido de que fui un ciudadano, buscó una atención. Pero señor, uno ver esa atención, uno tiene que convertirse en vocero de ellos y decir que son policías que le pese el ruedo del pantalón y que fortalece la institución de la Policía Nacional. Pero no es que yo me voy a venir a cometer lambones de ellos. No, esa no es mi forma. Cuando digo de alguien es porque lo siento. No, es que no hay la necesidad, también lo que se muestra, porque si hacen una cosa y se les reclama, pues cuando lo hacen bien, o cuando lo hacen de la manera que es correcta, hay que mencionarlo. Claro, pues, la cosa que también la decimos, pero eso a Duarte, el año que viene, si es para hacer lo mismo, tírense una foto y no hablen de Duarte. No, que vamos a reclamar para que no se dé. Porque ninguno lo pueden hacer. Vamos a reclamar fuerte para que... Ninguno lo pueden hacer, hablar de Duarte dividido. Para el 27 de febrero. Duarte crea unidad en este país, por eso somos libres. Y ustedes ninguno tienen la semejanza de Juan Pablo Duarte. Para venir a querer a dividir ese pensamiento histórico, enviar un mal mensaje a esos estudiantes que están ahí. Víctor, vamos a ver si Víctor tenemos la noticia. Sobre la situación que ustedes están pasando. Bueno, primeramente buenos días pueblo de la Romana y buenos días autoridades. Este pequeño movimiento que nosotros hicimos es basado en que el señor representante del Intran en la Romana, el señor Yumi,
no hace caso a nuestros reclamos. Hemos tratado de reunirnos con él en varias ocasiones y no hemos reunido algunas sola nada más, pero no ha cumplido lo prometido. No hemos reunido a la policía y ha dicho que el día siguiente, que los 2 días, que los 3 días, va a hacer una reunión con la Ruta B y va a hacer un operativo a fin de evitar que los carros de la Ruta B, la guaguita de los mulos y la guagua de una famosa compañía que es de Maneno y Ángel García nos dé tranquilo trabajar. Primeramente, nosotros somos pioneros en el transporte de zona franca junto con Citraúl. Y de buena primera, porque le dimos la oportunidad en la pandemia, nos han quitado el transporte con una guagua que no son compañías, porque no se puede... Vamos a continuar a ver qué dice Yumi. Vamos a ver. Sí, Mercedes, hemos venido hasta aquí, hasta su oficina, para que usted haga uso del derecho a réplica de varios movimientos que han hecho los choferes aquí respecto al Intran. De hecho, pidiendo hasta su destitución. ¿Qué tiene que decir? Sí, buen día para ustedes, la prensa, buen día para el pueblo en general, los radioescuchas, también a los televidentes. Nosotros hoy estamos dando la réplica de lo sucedido de ayer. Quiero que sepan que nosotros trabajamos conforme a la ley. Nosotros trabajamos conforme a la ley 6317, que es la que nos compete a nosotros hacer cumplir. Entonces, el problema que tenían ayer, la Ruta A especialmente, es un tema con el transporte de zona franca de personal, que son cosas que ya tenemos 2 años y pico, que eso ya está en Santo Domingo, no depende de nosotros, ese problema. Quiero decirles que ese problema especialmente, nosotros no podemos obligar a ninguna compañía o empresa a hacer contrato con ninguna compañía. Tú haces contrato con la compañía que tú entiendas. Entonces ellos dicen que nosotros fuimos los propulsores de que esa compañía esté trabajando, dándole el servicio de transporte a Tabacalera. Nosotros no somos los que decidimos eso lo deciden Tabacalera de García. Y por eso ayer ellos tuvieron ese piquete, como le dicen, al igual que también el tema aquellos que dicen que la Ruta B le está usando su perfil, pero también la Ruta B dice que ellos le usan su perfil. Son cosas que tienen 20 años. En 2 días yo no lo puedo resolver. Tengo que hacer levantamiento, no puedo tomar decisiones de la noche a la mañana para darle respuesta. Yo sí tengo los técnicos haciendo levantaciones, yendo a los sitios para ver y chequear el perfil y buscar que ninguno de los dos salgan afectados. Bueno, Yumi, que se maneje, que también hay otros asuntos ahí que se suenan. Pienso que un muchacho joven pudiera tener un buen futuro, pero a veces lo que yo he dicho, hay que tener cuidado cuando uno llega a una posición. Las posiciones son transitorias. Usted está hoy, mañana, inclusive eso pasa en la misma vida. Usted está hoy y no sabe en qué momento sale de la faz de la tierra. Entonces, a veces, no puedo decir que sea su caso, a veces nos queremos empoderar demasiado de las cosas y queremos ser muy estrictos y a veces empoderarnos del poder. Hay que tener cuidado. Inclusive ayer vi una imagen, no quise pasarla hasta no estar seguro de una situación que pasó con algo ahí de la Ruta B. Pienso que esas cosas él debe de aclararlas, debe manejarse porque los ruidos no le convienen. Y máxime que el presidente de la República, cuando se han visto los resultados, cuando pasan los ruidos. Entonces hay que cuidarse con eso. Lo que puedo decir desde aquí, manéjese, trate de asumir con humildad la posición donde usted está, buscar el equilibrio. Más o menos eso, te mandamos un asunto acá a Santo Domingo, estamos investigando, y siempre el diálogo, porque cuando se dan estas cosas, entonces luego pueden ser que dañe el futuro de una persona que pudiera seguir creciendo por la falta a veces de madurez.
y que a veces entonces, como yo digo, nos sentimos con muchos poderes y que yo estoy en mi gobierno y que yo tengo cosas y entonces luego viene el fracaso. Los gobiernos no son permanentes, lo que yo decía hace un momento, 22 años el PLD, ¿cuánto duró Balaguer? La vida tiene un ciclo, así como son las plantas que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y como establece la Biblia que todo tiene su tiempo bajo el sol, esa es la realidad. El PRM está en el poder, puede volver a ganar y te puede volver a ganar. ¿Cómo? ¿Que adiós por qué? Porque empezamos tarde. Lo que llegamos tarde fuimos nosotros. Es verdad, Víctor. Entonces, el poder es eso. Pero en un momento se sale del poder. Y lo mejor que usted puede hacer cuando usted salga de donde usted está es tener amigos, es poder caminar por su pueblo tranquilo, que la gente lo valore por un buen trabajo y no que lo odie porque se pensó que eso era de él y ya no está. Ha pasado con muchos. Yo soy el PLDista que estaba en... Digo, mencioné el PLD porque fue que salió recientemente del gobierno, ¿verdad? Y uno, qué bueno, por eso me alegré, porque él pensaba que eso era de él. O fulano pensaba que podía avasallar, y uno escucha eso. Entonces eso debe de servir para que el que está ahora en el gobierno lo vea como lo que es, una institución de servicio. Señores, gracias. Mañana Mujeres al Extremo. Viernes de Mujeres al Extremo, siempre con programa diferente. Sandra, Chamelín, Catiulca, ¿verdad? Sandra lleva la batuta, esa mujer ahí. ¿Será? Sí. Ella entre las tres se acomoda. Bien, sí, muy bien. Y Sandra, sí. Obviamente Sandra como el tiempo inicia, coordina con ella. Y es muy manejable porque sí, aunque ella me tocó mucho tiempo también. Sandra tiene un buen dominio. Sí. Muy bien. Catiulca, excelente. Catiulca, la del karate. Tiene un carácter, sí. Y Yamelín siempre está con una sonrisa. Pero eso es al extremo, ¿verdad? Nosotros de lunes a jueves. ¿Qué decía ahí? Con una araña. Sí, no, ahí no estoy de acuerdo. Una no, tres. No estoy de acuerdo ahí.